Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio número 30. Hoy es el estudio número 30 de la serie de los Hechos de los Apóstoles. Hoy se llama el estudio El Dios de Abraham. Vamos a iniciar con el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. El capítulo vamos a iniciar, versículos del 1 al 17. Hoy vamos a continuar con con la historia de la iglesia primitiva y qué es lo que pasa con la iglesia primitiva durante estos primeros capítulos y después cómo se va desempeñando todo lo que es la iglesia primitiva a a través del mundo y a través de las persecuciones y a través de todas las pruebas que nuestros primeros hermanos llevaron. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, o sea, Esteban, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y él le dijo Dios así, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, mis hermanos. Es importante todo esto que acabamos de leer y es importante conforme a lo que es la defensa de Esteban. En sí no vamos a hablar mucho de Génesis, ya que para eso hay estudios de Génesis, pero ahorita lo más importante es la historia de Esteban, donde se está llevando a cabo la historia de Esteban y de la iglesia primitiva. Recordemos que nosotros tenemos que aprender del libro de Hechos cómo es la iglesia de Cristo. O sea, no nada más es cómo era la iglesia primitiva, sino cómo es y cómo debe de ser la iglesia verdadera de Cristo. Y este punto que acabamos de leer, de la cual Esteban habló,
y explicó a los del Sanedrín y a los libertos y a todos aquellos que estaban en contra de él, es importante también para nosotros. No nada más es leer y ya terminé de leer, sino también tenemos que aprender de esa lectura. Bien, mis hermanos, ya hablamos que Esteban, hablando de Esteban, porque es nuestro estudio, hablar de la historia de Esteban, ya hablamos de que él fue escogido para el servicio de las mesas o como se le conoce para el diaconado. ¿Sí? A los servidores de la iglesia se les llama diáconos o el diaconado. También hablamos de que se escogió a varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hablamos de que no era cualquier persona la que iba a servir de diácono o de servidor de las mesas. Y también ya hablamos que entre ellos escogieron a Esteban. Entre esos siete estaba Esteban y otros más, los otros 6. ¿Y por qué escogieron a Esteban? La escritura resalta que porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, está hablando de que estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahí ya no volvieron a repetir la palabra lleno, pero por lo que está escribiendo el escritor del libro de Hechos, está diciendo varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Haciendo un pequeño recuento de todo lo que vimos anteriormente, fue que Esteban era parte de los 7 diáconos escogidos para el servicio de la iglesia de Cristo. Vamos a hablar de Esteban, Esteban fue el primer mártir cristiano y dice la palabra de Dios que a partir de ese día, de cuando muere Esteban, inició una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, ya hablamos de persecuciones, no sé si recuerden que hablamos de cómo a los apóstoles empezaron a perseguir, empezó la persecución por medio de Pedro, de Juan y de los apóstoles después. Pero aquí lo que resalta un poco más es que ya no habla de una persecución, sino habla de una gran persecución en Jerusalén. Es importante este punto que, conforme a lo que vamos a ver más adelante, que no es la misma persecución porque fue en mayor manera ya empezando con Esteban. Y también, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque gracias a esa persecución, aunque fue triste y fue dolorosa y fue una gran persecución, gracias a eso todos los demás discípulos se esparcieron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Esta gran persecución hizo que los demás empezaran a huir y a esparcirse. Y yo no sé si recuerden ustedes que hemos hablado mucho de la palabra que todo obra para bien. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos gracias a esta gran persecución, empezó a extenderse o empezaron a repartirse los hermanos por Judea y Samaria, es porque nosotros debemos ver el lado espiritual o el lado que Dios hace para bien. Porque si nosotros lo vemos carnalmente, decimos, oye, mataron a Esteban, lo apedrearon, y aparte empezó la gran persecución y los hermanos tuvieron que huir de sus casas, dejar sus posesiones, dejar todo. Esa es la parte mala, podríamos decir, o la parte que no nos agradaría hablar. Pero si nosotros nos basamos en lo que dice la Escritura, que todo obra para bien, debemos de ver cuál fue el beneficio de esa gran persecución y cuál fue el beneficio de que ellos se hayan ido o esparcido por toda la tierra. Y esto es importante porque si nosotros entendemos eso, vemos que gracias al valor de un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, inició la persecución y de esa manera, gracias a ese
valor que tuvo Esteban de permanecer firme, se empezó a extender el evangelio por toda Judea, Samaria y el mundo entero. O sea, gracias a Esteban empieza la persecución, gracias a Esteban empieza a extenderse el evangelio, y gracias a Esteban o al primer mártir, nosotros ahora conocemos el evangelio también, porque si no se hubiera quedado ahí en Jerusalén. Mas sin embargo, el Señor que les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. Ellos estaban bien a gusto en Jerusalén, dijeron, aquí nos quedamos. Pero Dios tenía que tratar también con el pueblo para que salieran a predicar el evangelio. Y es lo mismo que hace con nosotros el Señor. El Señor no nos mantiene en un lugar nada más, nos mantiene en lugares diferentes porque tenemos que extender el evangelio, mis hermanos. Así que a Esteban lo vemos como un hombre lleno de fe, lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo y como el primer mártir, pero también como el precursor de la propagación del Evangelio. No porque él haya salido a predicar fuera de Jerusalén, sino porque por medio de su muerte hubo esa gran persecución y todos salieron huyendo, pero también predicando el evangelio. Oye, ¿por qué estás huyendo? Porque me persiguen. ¿Y por qué me persiguen? Por predicar a Jesucristo resucitado. Y ahí empieza la propagación del evangelio. A Esteban, también hablando de Esteban nuevamente, no le importó ser acusado falsamente por predicar sobre Jesús. Y él sabía que iban a levantarse falsos testigos, como nosotros lo sabemos, mis hermanos, que hay mucha gente que se levanta en contra de nosotros porque habla falsedades y no habla verdades. ¿Y qué pasó con Esteban? En lugar de amedrentarse, en lugar de acobardarse, en lugar de callar, él al contrario lo que hizo fue hablar desde el principio con sabiduría y conocimiento. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender de Esteban que podemos argumentar lo que sabemos, lo que predicamos, lo que vivimos por medio de las Escrituras. No sé si se acuerdan que yo les he recalcado muchas veces que nosotros somos bíblicos y que por medio de las Escrituras tenemos que hablar, defender y expandir el evangelio. Entonces Esteban es lo que hace. Por eso es que inicia con Abraham. Por eso el estudio se llama el Dios de Abraham, porque Esteban no empezó a refutar ni empezó a tratar de enseñarle a los sabios, a los del Sanedrín, no trató de hablarles con palabras humanas. El que tomó las Escrituras. No es que haya sacado su Biblia, en ese tiempo no existía la Biblia, pero él tenía impregnado en su corazón la palabra de Dios, él conocía la historia del Dios de Abraham, él conocía la historia de Abraham, él conocía la historia de los patriarcas, él conocía toda la historia también que vivieron en Egipto, él conocía todo porque esa es una obligación, o era una obligación, sigue siendo. Es una obligación para todo israelita, para todo judío, que desde pequeños conozcan las Escrituras. Y esto es importante también que entendamos nosotros los cristianos, que nosotros debemos impregnar a nuestros hijos de la palabra de Dios, saturar a nuestros hijos de la palabra de Dios, independientemente si son cristianos o no. ¿Por qué? Porque es la fe que nosotros traemos. O sea, nosotros no podemos defender algo que no conocemos. Nosotros defendemos algo que conocemos. Y si no aprendemos las Escrituras tal como hemos aprendido de Génesis, Apocalipsis, ¿cómo se las vamos a enseñar a los hijos y cómo las vamos a impregnar? Entonces, yo tengo un hijo, tengo una hija, viene y me dice, oye papá, ¿por qué ustedes hacen esto? Y yo tengo que darle respuestas, ¿qué? Bíblicas. Yo no le voy a dar respuestas terrenales. Ustedes vienen, oiga pastor, ¿por qué esto y esto? Y yo tengo que darle respuestas bíblicas.
O sea, no podemos dar respuestas carnales, emocionales o porque escuché aquí, escuché allá. Tiene que ser conforme a la palabra. Y Esteban, si ustedes se dieron cuenta en el primer versículo, ¿cómo le preguntaron? ¿Es esto así? O sea, ¿por qué le preguntan, ¿es esto así? O sea, todo lo que hablaron en contra de él. Si ustedes se van al versículo 6, digo, al capítulo 6, se dan cuenta que hubo falsos testigos que hablaban en contra de Esteban. Entonces el Sanedrín lo manda a llamar y le dicen, ¿de verdad tú estás predicando esto? Que el Mesías iba a derrumbar Jerusalén y en 3 días la iba a levantar. ¿De verdad tú estás hablando en contra del Dios de Abraham? ¿Estás hablando en contra de nuestro Dios? ¿Estás blasfemando en contra de nuestro Dios? O sea, esa es la pregunta que le hacen a Esteban. ¿Es esto así? Y dice Esteban, no, es que yo estoy hablando otra cosa. No, Esteban inmediatamente empieza a hablar de quién? Del Dios de Abraham. ¿Y quién era el Dios de Abraham? El Dios de ellos, supuestamente. Entonces, todo esto nosotros tenemos que aprenderlo. Oye, ¿y tú por qué predicas a este Dios? No, yo estoy predicando al Dios del que dices tú que crees. Yo estoy predicando al Dios de la Biblia. ¿O tú en cuál Dios crees? ¿O de cuál Dios hablas? ¿Del Dios de la Biblia? Ah, estamos hablando del mismo. Entonces hay algo que están haciendo equivocados, tanto el Dios de allá, del que dicen que creen, o nosotros estaremos equivocados. Por eso es importante conocer las Escrituras perfectamente. Y Esteban es lo que hizo, sin tener temor, sin ningún dudar, él afirma lo que dicen las Escrituras, sin tener la Biblia en la mano. Yo te pregunto, ¿tú pudieras o tú habrías podido defender las Escrituras por medio de lo que tú sabes y tú conoces? ¿Tú hubieras podido hablar todo lo que habló Esteban sin necesidad de tener la Biblia en la mano? Es importante. Es importante que tú conozcas las Escrituras, pero que estén en tu corazón también. Si ustedes se dan cuenta, del 1 al 17 y más adelante, porque Esteban sigue hablando, pero del 1 al 17 habló detenidamente de toda la historia, desde que Abraham fue llamado por Dios hasta que llegaron a Egipto y que creció mucho el pueblo de Israel, o de los hebreos, como le llamaban en ese tiempo. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, Esteban lo fue llevando cronológicamente para que vieran cuál fue el propósito de que Esteban hablara de esa manera, para que vieran que él estaba hablando del Dios de Abraham, del Dios en el que ellos decían creer. Esto, mis hermanos, hace que mucha gente se enoje y se rebele en contra de lo que nosotros predicamos y hablamos, cuando tenemos una defensa física, ahora sí podemos decir física, porque ya tenemos la Biblia. En ese entonces había escritos que los del Sanedrín conocían, que todos los judíos, todos los israelitas conocían y no podían refutarle nada a Esteban. Así que Esteban lo que hizo era usar todos los argumentos bíblicos para poder presentar su defensa sin ninguna objeción. ¿Sí entendiste esto? O sea, tú si vas a hablar tienes que buscar argumentos bíblicos para evitar cualquier objeción. Cuando tú tienes argumentos bíblicos no hay nadie que te pueda objetar. Lo más que pueden decir es que, es que en mi religión no lo hacemos así, es que en mi denominación no lo hacemos así, es que mi pastor dice esto, es que mi líder dice aquello. Y tú vas a decirle, sí, pero la Biblia dice esto. O sea, eso es lo que hizo Esteban. Defendió con argumentos bíblicos toda su defensa para evitar alguna objeción. ¿Por qué era necesario? Para poderles mostrar que era mentira lo que estaban diciendo los falsos testigos. Y también que al hablar de Abraham,
al que ellos consideraban el padre de la fe, consideraban su padre y consideraban su patriarca, ellos no podrían acusarlo de verdad. Por esa causa, Esteban se defiende firmemente y los testigos resultan falsos porque todo lo que dijeron en contra de él no era verdad. Esteban enfrentó y confrontó al Sanedrín con sabiduría, habló sobre la historia de Israel y después de esta manera tener bases para que no recibiera una acusación verdadera sino falsa. Por eso es que era necesario que empezara desde Abraham para también tener bases para poder acusar al Sanedrín, acusar a los israelitas de que ellos habían rechazado a Jesús y que ellos habían crucificado a Jesús. Y es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Si nosotros predicamos la verdad y defendemos bíblicamente esa verdad, nosotros podemos confrontar a los falsos, ahora sí, con bases bíblicas. No nada más desde que, no, es que tú hablas en lenguas y eso no es bíblico. Muéstralo bíblicamente. ¿Por qué decimos que no es bíblico? Nosotros bíblicamente podemos mostrar que la Navidad no se festeja. Bíblicamente podemos decir que Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches y que no murió en viernes. O sea, bíblicamente podemos refutar cualquier enseñanza que viene de otras denominaciones o de otras religiones. Y Esteban es lo que nos enseña, que él bíblicamente, cronológicamente, llevó a estos del Sanedrín primeramente a confrontarlos con el Dios de Abraham, el Dios que ellos decían creer, y Abraham, que era su primer patriarca o el primer padre de la fe, como le llamaban, o el primero que conoció a Dios como el único y verdadero. Él fue el primero que lo conoció así, mucho antes que Moisés. Así que esto, ¿qué es lo que sucede? Mis hermanos, creo que lo han vivido ustedes y lo vivimos con Esteban. Esto provocó a ira no nada más al Sanedrín, sino a la multitud, quienes más adelante lo apedrearon. ¿Por qué te cierran la puerta? ¿Por qué no te escuchan? ¿Por qué te avientan el folleto? ¿Por qué defienden su religión X o su denominación? Porque ellos han sido impregnados de falsedad por medio de sus líderes. Y tú cuando llegas a hablarles del Dios verdadero, del que dicen ellos creer, ¿qué es lo que hacen? Se enfurecen, se enojan. Y es lo que pasó con Esteban, al cual más adelante vamos a ver cómo es que lo lapidaron y por qué lo lapidaron. ¿Por qué no lo quemaron? ¿Por qué no lo ahorcaron? ¿Por qué lo apedrearon? Todo eso lo vamos a entender más adelante, mis hermanos. Pero antes de continuar con Esteban, también es importante saber quién era Abraham para los judíos. ¿Por qué se enojaron tanto? ¿Por qué Esteban toma a Abraham como principal en su defensa? ¿Por qué no escogió a Adán y a Eva? ¿Por qué no escogió a Abel? ¿Por qué escoge a Abraham? Era muy importante saberlo. Porque sí podríamos decir, ¿y por qué no inició desde el principio de la creación? No, él tenía que tomar una base más firme. Recuerden que Abraham fue el primer patriarca, el padre de la fe. Entonces era eso. ¿Por qué o quién era Abraham para los judíos? Número 1, ya lo dije, Abraham es el primer patriarca, no era. Sigue siendo Abraham el primer patriarca del pueblo judío y también es considerado el padre de la fe. O sea, a los israelitas o judíos, tú no les puedes tocar a Abraham. Cuidado si tú hablas en contra de Abraham. Nosotros, mis hermanos, no hablamos en contra de Abraham. Nosotros no hablamos en contra de nadie de los siervos de Dios escogidos por Dios. O sea, nosotros no hablamos de ellos, pero ellos buscan falsedad para que se puedan defender. Entonces Abraham era el patriarca, a Abraham lo reconocen como el hombre con el que Dios hizo un pacto con él.
Recuerden que fue el primer pacto, el pacto de la circuncisión, y también Dios le prometió que por medio de su descendencia iba a venir la simiente que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces le prometió descendencia numerosa como las estrellas o como la arena del mar, y también le prometió la tierra de Canaán, de la que estaba hablando Esteban, y les dice, esta tierra que ahora habitan ustedes, esa se la prometió Abraham. Entonces, todo esto, mis hermanos, es importante aprenderlo. También a Abraham lo reconocen como el padre de Isaac y de Jacob, al cual Dios los llamó sus hijos o sus escogidos. Entonces, mis hermanos, todo esto Esteban lo sabía, todo esto Esteban lo podía llevar a cabo enseñándolo para defender. Y también Abraham es donde inicia la línea de los tres patriarcas y del elegido para la descendencia del Mesías. Si ustedes recuerdan, de la tribu de Judá, que viene de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y posteriormente viene Isaí, todos ellos, hasta llegar a David y hasta nuestro Señor Jesucristo, era una manera de mostrarle a los del Sanedrín que el Jesús o el Mesías que predicaba Esteban venía de la raíz de Abraham, o sea, de la promesa de Dios, del pacto que Dios hizo con Abraham. Pues ya vamos entendiendo un poquito más, porque ya vamos hilando y vamos entrelazando por qué Esteban habló de Abraham. ¿Por qué Esteban habló del Dios de Abraham? Y ya entendemos ahora que era una clave, un punto clave, un punto importante en medio de la estructura de su defensa. Esteban no estaba esperando a que le creyeran a él, sino que entendieran que Esteban estaba predicando verdad. Y eso es lo importante a nosotros, mis hermanos. Aquí no es lo importante que se conviertan por medio de tu predicación, sino lo importante es que se conviertan cuando tú les estás hablando de la verdad de Dios. Y aquí era lo que estaba haciendo Esteban. Ya la conversión, recuerden que no está en nuestras manos. También, hablando de Abraham, es que los judíos lo reconocen como el principal vínculo entre Dios y el pueblo judío y es considerado el precursor de la fe judía. O sea, por medio de Abraham y de Dios, por medio de Abraham, Dios empezó o Dios escogió al pueblo judío. Sin Abraham no habría pueblo judío. Sin Abraham no habría un vínculo entre Dios y el pueblo de Israel, ya que Dios le habló a Abraham, Dios hace pacto con él, Dios por medio de Abraham viene Isaac, Dios por medio de Isaac viene Jacob, por medio de Jacob viene el pueblo de Israel o las 12 tribus o los 12 patriarcas de los que está hablando toda la escritura. Así que Esteban lo sabía perfectamente y él creía que de esa manera el Sanedrín no lo podría seguir acusando de una manera firme, solo falsamente. Es lo mismo tú, cuando a ti te acusan de algo que sabes que no es verdad, tú sabes que es una acusación falsa. Entonces lo mismo con Esteban. Esteban predicó, habló la verdad, puso en sus manos de ellos la verdad y dijo, bueno, pues ya lo que venga será cuestión del hombre. Y aunque no lo escucharan, él tenía que presentar sus argumentos bíblicos para que no hubiera lugar a dudas de que él mismo, o sea, Esteban, era también un enviado de Dios. Yo quiero que tú estés bien seguro o segura de que Dios te ha enviado, de que tú eres un enviado de Dios, de que tú eres un escogido de Dios, de que tú tienes una responsabilidad. Dios te llamó para ser
parte de la iglesia de Cristo. Dios te llamó para ser parte del edificio bien concertado. Dios te llamó para que defiendas bíblicamente lo que es la palabra de Dios. Dios no te llamó para que vengas a entretenerte. Dios no te llamó para que te vengas a dormir. Dios no te llamó para que vengas aquí a saturarte de conocimiento, sino tienes que saturarte, llenarte del Espíritu Santo para que puedas tener conocimiento, sabiduría y defensa de la palabra. Es importante, mis hermanos. Así que, ¿qué podemos aprender de la vida de Esteban? Que presenta a Esteban como un hombre fiel de Dios, llamado varón lleno de fe y varón lleno del Espíritu Santo. Eso era Esteban. ¿Para qué es importante? Para que nosotros veamos que aún en medio del vituperio de los falsos testigos, Esteban permaneció firme hasta el último momento de su vida. ¿Esteban pensó que iba a ser muerto tan rápidamente? Lo más seguro es que no. A lo mejor Esteban tenía muchos pensamientos de voy a ir acá, voy a ir allá, voy a predicar, voy a ayudar a las viudas de los griegos, a las viudas de los judíos, voy a ser un buen diácono. Pero Dios dijo, no, tu ministerio va a ser corto, pero muy, muy, muy importante. Y eso es lo más importante también en ti, que tú estés seguro que el ministerio que estás llevando a cabo desde el día en que el Señor te llamó ha sido una parte importante en medio de esta Iglesia Universal de Cristo. ¿Qué tan importante ha sido lo que estás dando? ¿Qué tan importante ha sido lo que has predicado? ¿Qué tan importante es en lo que has trabajado en la obra del Señor? Cantábamos el himno, ¿no? Yo quiero trabajar para el Señor. Bueno, pues que seas un obrero digno de valor, un obrero dispuesto a predicar una verdad independientemente de cuál sea el resultado. Esteban, durante todo el inicio de la creación, enseñó todo esto que acabamos de hablar, y él también de esta manera enseñó que siempre ha habido hombres fieles que defienden la palabra de Dios. Abraham fue un hombre con sus errores, con sus fallas, pero también fue un hombre fiel porque hubo puntos importantes donde fue probada su fe. Así que, mis hermanos, Esteban es lo que enseña de cómo hubo hombres fieles a Dios, cuyo amor y obediencia son una gran representación de hombres llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que debemos nosotros ser también, precursores o continuadores, más bien, continuadores de la fe y de la obediencia y del amor por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Te falta fe, amor, obediencia? Pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo. ¿Y cómo le pido a Dios? Entregándole tu maldad, entregándole tu pecado, entregándole todo lo que sabes que está entorpeciendo tu llenura o tu crecimiento en cuestión espiritual. Y aunque no se sabe nada de la vida personal de Esteban, no se sabe nada de sus padres, no se sabe nada de sus hermanos, o si tuvo esposa o hijos, no se sabe nada de él, lo importante no era de dónde vino o quiénes eran su descendencia. Lo importante es qué es lo que hizo cuando Dios lo llamó. ¿Sí? Por eso es que muchas veces les digo, mis hermanos, ¿de qué sirve que conozcan mi testimonio? ¿O de qué me sirve que conozca yo el testimonio de ustedes? Lo más importante es que tú sabes de dónde te sacó el Señor y qué es lo que estás haciendo gracias a que Dios te ha escogido como parte de su familia. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué estás sirviéndole al Señor? ¿Cómo le estás sirviendo al Señor? Y eso es lo más importante, que verdaderamente Esteban fue un hombre fiel y que incluso fue fiel hasta la muerte, fue fiel también y valiente, aun cuando vio la muerte venir, porque él sabía que iba a ser lapidado.
Ahí en cuanto le quitan sus ropas y lo ponen en el centro, él sabía lo que continuaba. Él sabía porque conocía ¿qué? Las escrituras, conocía todas las escrituras. Así que Esteban estaba aún más allá de la sabiduría de los ancianos del Sanedrín, ya que el Espíritu Santo le había dado esa llenura y nadie pudo refutarlo. Por eso, mis hermanos, si se dan cuenta, ahora sí, yéndose al capítulo 6, era importante la palabra lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno, 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 lleno. ¿Sí? Porque dice de gracia, etcétera y más. Por eso es importante que no pasemos por alto lo que leemos, mis hermanos. Cada vez que leemos un versículo y vemos algo diferente, investiguémoslo. Veamos por qué le dijo lleno de fe y de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dijo a Esteban? ¿Por qué no lo dijo de los demás? Porque era importante lo que iba a seguir adelante. Y es lo mismo contigo. Así que él estaba lleno del Espíritu Santo, pudo confrontar al Sanedrín, pudo refutarlos y de esta manera Esteban habló de una manera detallada y concisa de Israel y su relación con el Dios de Abraham, para que por medio de las Escrituras nadie pudiera objetarle. Nadie pudiera objetarle. Ya nadie pudo decir nada. Lo único que sucedió fue que se enojaron. ¿Por qué? Porque fueron confrontados con la misma Escritura. Así que Esteban no estaba preocupado por su existencia en la tierra, porque él cambió a través del Espíritu Santo de Dios, y ese cambio a través del Espíritu Santo lo hacía estar firmemente del lado de nuestro Señor Jesucristo, sin importar las consecuencias. El cambio que Dios ha hecho en ti es una pregunta. El cambio que ha hecho en ti Dios, ¿no te importan las consecuencias? ¿De verdad no te han preocupado las consecuencias si te dejan de hablar, si no tienes trabajo o pierdes tu trabajo o pierdes tus amistades o pierdes tus familias por causa de Cristo? ¿Que aún los religiosos se están levantando en contra de ti? Eso es importante saberlo, mis hermanos, porque muchas veces tenemos más preocupación por lo que diga el hombre que por lo que diga Dios. A Esteban Dios lo inspiró para hablar sin temor alguno y le dio valor para continuar acusando a Israel de no reconocer a Jesús como el Mesías. Y así que el propósito del discurso de Esteban era dar una acusación certera a Israel. Aquí, mis hermanos, es importante, cuando tú vas a hablar en contra de una denominación o en contra de una religión, no es porque crees, te imaginas o piensas, sino debe de ser certero, debe de ser firme, debe de ser seguro. Tú crees en esto y esto no es bíblico, esto no es agradable a Dios, porque tú dices amar a Dios, amar a Cristo, pero no estás obedeciendo lo que dice la Escritura. De esta manera es lo que hizo Esteban, refutó y confrontó al Sanedrín, a los libertos y a todos ellos, de una manera firme, conforme a ¿qué? A las Escrituras, conforme a lo que según ellos predicaban. Tú predicas de esto, pero la Biblia no lo dice. Tú predicas de aquello, pero la Biblia no lo dice. Tú no obedeces a Jesucristo y la Biblia dice que Él es el Mesías y ustedes lo mataron. O sea, esa era la defensa de Esteban o el discurso de Esteban. Y de esta manera, al acusarlo certeramente y ver que como pueblo de Dios habían fracasado y habían fallado, ya que no estaban obedeciendo la ley y no estaban obedeciendo lo que las Escrituras hablaron acerca de Cristo, porque no sé si recuerden que Jesucristo les dijo a ellos también, ustedes escudriñan las escrituras, ¿y de qué les ha servido? ¿De qué les ha servido que escudriñen las escrituras? ¿De qué les ha servido que busquen la vida eterna? Si ustedes, ahora que están viéndome a mí, no me creen que yo soy el Mesías, o que yo soy el Salvador, o yo soy el que les puedo perdonar los pecados. Eso es lo que Jesucristo les dijo. Están escudriñando las escrituras de balde.
No están escudriñando las escrituras verdaderamente. Ahora tú podrías decir, entonces pastor, ya no puedo escudriñar o ya no debo escudriñar las escrituras. Sí, mis hermanos, pero no como los fariseos. Si nosotros debemos escudriñar las escrituras con sabiduría de Dios, que Dios nos vaya dando el conocimiento, porque solamente a través de las escrituras podemos defender la palabra verdadera. Pero si vas a escudriñar las escrituras como los fariseos, de nada te va a servir. ¿Sí? Eso es importante que también lo entendamos. Aquí, así que vemos que acusarlos de que no era lo que decían acerca de amar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era una manera de atacarlos. Esteban sabía que todo lo que iba a decir iba a ser una manera de ataque o de confrontación y que se iban a enojar, pero era necesario que él presentara su defensa verdadera. Yo no sé si has visto mucha gente que lo que hace es, ya los mandan al juzgado y ya de esta manera ellos defienden las acusaciones firmemente. Cuando tú estás seguro de lo que defiendes, cuando tú estás seguro de lo que hablas, no tengas temor de los demás. Aunque te acusen falsamente, Dios siempre va a sacar todo a la luz de la verdad. ¿Quién? Dios. Probablemente si un día, Dios no lo quiera, espero que no, te lleven a la cárcel por una falsedad o te acusen falsamente y te mande a llamar las autoridades, quizá injustamente pagues algo, pero Dios no se va a quedar con eso. Dios no se va a quedar con eso. Así que Esteban les habló de las pruebas de su pueblo y explicó cómo Dios siempre estaba de su lado, pero ellos habían olvidado que la promesa del Mesías venía a través de los judíos. Ellos no lo entendieron, ellos no lo creyeron y por eso lo atacaron tanto y tanto. Esteban les recordó que la continua rebelión e idolatría del pueblo, a pesar de las reprensiones de Dios, los acusó de esa manera y por eso el desenlace por el cual estaba Esteban de pie ante ellos los hizo que se irritaran hasta que no lo quisieron oír más. Yo no sé si te pasa lo mismo a ti, que entre más tú les hablas de la Biblia, aquellos que no son llamados por Dios, aquellos enemigos de Dios, en lugar de que te escuchen, se enojan más. Se enojan más. No dicen, oye, a ver, enséñame a tu Dios, enséñame a ese Dios, yo lo quiero conocer, yo quiero saber, yo quiero salir del error. No, se enojan más. Se enojan más, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no desean conocer al Dios verdadero. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que es de Dios, la palabra de Dios, ¿qué? ¿Rechaza? No, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios anhela. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. El que es de Dios, la palabra de Dios lo exhorta, lo confronta, lo anima. Eso es lo más importante, que la palabra de Dios te anime y no te desanime. O sea, que cada vez que tú veas que la palabra de Dios te está confrontando, te anime a continuar. Porque si no te está animando a continuar, no eres hijo de Dios. El enemigo de Dios lo que oye la palabra de Dios, dice, no, ya no quiero nada. Ese es el enemigo de Dios. El amigo de Dios, el hijo de Dios, el que es de Dios, escucha la palabra, sale confrontado, sale dolido, que dice Hebreos, que la reprensión te duele, pero después vienen frutos apacibles de paz. Viene la paz. Gracias, Señor, por haberme confrontado. Gracias, Señor, por haberme disciplinado. Gracias, Señor, por tu vara, porque de esta manera yo tomo el camino correcto. Y eso es lo que Esteban está argumentando. Y si más adelante vemos, hubo quienes escucharon la palabra y siguieron y se convirtieron a Cristo. Entonces, mis hermanos, la palabra nunca vuelve vacía. Quizá no lo vean tus ojos, pero uno o dos van a creer al Señor. Y si no cree nadie, eso depende de Dios y no de ti. Pero tú siempre debes de presentar defensa
en contra de los falsos, confrontar a los falsos. Así que ya para ir terminando casi, mis hermanos, la vida y muerte de Esteban debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros. No te desanimes, mi hermano. No te desanimes si no te escuchan. No te desanimes si te atacan. No te desanimes si te vituperan. No te desanimes si no creen en lo que tú estás predicando, lo que estás viviendo. No te desanimes. Tú tienes que seguir adelante. Te voy a adelantar tantito del estudio del miércoles. Recuerden que estamos en los tiempos finales. Recuerden que estamos en los tiempos en que la gente ya no quiere escuchar del Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos desanimamos llamándonos o diciendo que somos hijos de Dios, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar de la verdad? ¿Dónde van a escuchar la verdad si tú estás cerrando tu boca por temor? No te desanimes. Sigue adelante. Va a ser difícil, claro. Y te digo una noticia de última hora, va a ser cada día mucho más difícil. Ay, pastor, eso ya no lo había dicho. Entonces no es de última hora. Entonces, ¿por qué te desanimas? Al contrario, debes de seguir más con fuerza, porque sabes que estamos en los últimos tiempos. Así que Esteban es un ejemplo para cada uno de nosotros. Es un ejemplo de cómo debemos vivir. ¿Y cómo debemos vivir? Comprometidos con el Señor aún frente a la muerte. Esteban permaneció firme. Esteban se comprometió con el Señor totalmente. Yo te pregunto, ¿de verdad estás comprometido con el Señor? ¿De verdad ya tienes las arras del Espíritu Santo? ¿De verdad tú ya te consideras la novia de Cristo? ¿O todavía andas coqueteando con otros? Porque no te llena Cristo. Es importante saberlo, mis hermanos. Algo más que tenemos que aprender también de Esteban es que debemos de ser fieles para predicar el evangelio verdadero sin temor. No le tengas miedo a nadie. Sin temor predica el evangelio. Hablar de la verdad de Dios y dispuestos, que estés dispuesto a ser usado por Dios para su plan y propósito. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y no es que tengas carros, no es que tengas autos, no es que tengas negocios. Eso si Dios lo permite y quiere, adelante, gracias a Dios. Pero no, lo que a Dios le interesa es la parte espiritual. Y Dios tiene un plan y un propósito, así como con Esteban lo tuvo, también contigo. Que sea predicada la verdad hasta el último momento de tu vida. Ese es el propósito para el cual Dios te llamó, que defiendas la verdad, que hables la verdad, que no importe lo que venga, tú no te desanimes y sigas adelante. Algo más que te enseña el Señor también es que debes de ser fiel para predicar el Evangelio con temor, y también es importante, lo más importante, la llenura del Espíritu Santo, ya que sólo así podremos ser verdaderamente fieles a Él. Ya hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. No es pedirle a Dios que me llene, sino es entregarle mi pecado, entregarle lo que sé que no le agrada a Dios para poder ser lleno. Yo les pongo este ejemplo. Un vaso lleno de agua, ¿cómo le vas a hacer para llenarlo de refresco? Ay, me hace daño el refresco. No te estoy pidiendo que te tomes el refresco. Te estoy diciendo, ¿cómo le harías para llenar un vaso de agua, llenarlo de refresco? Tú podrías decir vaciándolo y llenándolo otra vez así el mismo. Vacía el vaso de tu pecado, vacía tu cuerpo de pecado y deja que se vaya llenando del Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. En todas, no es nada más en esto sí y en esto no. Tú ya no eres carnal, eres espiritual. Tú ya no puedes vivir carnalmente, debes vivir espiritualmente. Oiga, pastor, pero es que estoy perdiendo
Dios, llénate de la comunión con Dios. Ay, es que yo no me puedo levantar a las 3 de la madrugada a orar. ¿Y quién te dijo que es a las 3 de la madrugada? ¿Qué falso maestro te dijo que es a las 3 de la madrugada? Tú puedes llenarte de oración a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a la hora que sea. Más bien llénate del Espíritu Santo cuando sabes que necesitas del Espíritu Santo. Pero dices, Señor, ayúdame a levantarme a las 3 de la mañana para orar. Pero no te levantas nunca a las 3. ¿Quién te dijo que a las 3? Esa es una gran mentira de los falsos maestros. Tengan cuidado, porque hay muchos que andan diciendo que es la manera correcta a las 3 de la mañana. Es una mentira. Mentira, mentira y mentira. Así que es importante que lo crean, que es mentira. También tienes que aprender que el testimonio de Esteban es un faro y una luz para cada uno de nosotros, de aquellos que hemos sido escogidos para proclamar las verdades de aquel que nos llevó a su luz admirable. ¿Por qué les hablo de Esteban? ¿Por qué no les hablo de Jesucristo? Porque muchos dicen, no, para que yo sea como Cristo. Ah, bueno, sé como Esteban. Porque muchos también, no, yo para ser como Pablo. Bueno, sé como Esteban. Sean como Esteban también. Esteban fue un ejemplo. Y hay muchos más. Hablamos de Tito, de Timoteo, etcétera. Pero hoy el estudio habla de Esteban. Y Esteban nos deja esa enseñanza de que debemos de conocer las Escrituras, vivir las Escrituras y poder defendernos a través de las Escrituras lo que nosotros decimos creer. Porque los israelitas decían creer en el Dios de Abraham y no vivían conforme al Dios de Abraham, sino que ya habían metido sus tradiciones y por causa de sus tradiciones era blasfemado el nombre de Dios. ¿Sí? Por eso es importante lo que hizo Esteban. Ustedes dicen creer en el Dios de Abraham. Pues Dios de Abraham hizo esto. Abraham hizo aquello. Los 12 patriarcas hicieron esto. El padre Isaac también. El padre Jacob también. ¿Y ustedes por qué no lo hacen? O sea, fue una manera de refutarlos. Y así tenemos que aprender. Siguiente, también tenemos que aprender o sabemos que estamos en un mundo perdido y que ellos buscarán levantar falsos testimonios en contra de nosotros. Yo te pregunto, ¿cuántos falsos testimonios han levantado en contra de ti? ¿Cuántos falsos testimonios has oído que hablan de un hermano, de una hermana, o del pastor o de la esposa del pastor en contra? Tú debes de estar seguro en lo que has creído. Si a mí me hablan de ti, hermano o hermana, que tú estás mal, yo no voy a vivir a través de ti. Oye, que ya se levantaron 20,000 falsos hermanos y falsos pastores, ¿por qué no los seguimos a ellos? Porque dice falsos, porque no es conforme a las Escrituras. Oye, que andan hablando mal de ti en esto y aquello. ¿Es verdad? No. Entonces estoy tranquilo. Imagínense Esteban, ¿cuántos falsos hubo? ¿Qué hubiera hecho Esteban escondido? No, él confrontó al Sanedrín sin temor. Te pregunto, ¿podremos llevar a cabo nuestra fe hasta el último momento de nuestras vidas? Te lo hago personal. ¿Podrás llevar a cabo tu fe hasta el último momento de tu vida? Y yo no te estoy hablando de que si vas a ser apedreado o vas a ser encarcelado, sino que vas a ser o van a querer seducirte con falsas cosas, con el deseo del mundo, con el deseo de la fama. ¿Podrás permanecer llena del Espíritu Santo? ¿Podrás permanecer firme del Espíritu Santo cuando seas tentado? ¿Podrás llegar a terminar la carrera? Ahora sí, te podré decir, sin importar el desenlace, porque muchos hijos han sido repudiados por los padres. Muchos padres han sido repudiados por los hijos, muchos esposos o esposas han sido repudiados. Muchos han sido insultados por causa de su fe. Yo te pregunto, ¿podrás llegar hasta el final? Porque a lo mejor vas a la mitad de la carrera. Yo no sé. O a lo mejor ya vas a llegar al final.
¿Podrás terminar la carrera? ¿Podrás soportar como Esteban? El desenlace de Esteban estuvo muy difícil. Fue la muerte, la lapidación. Él pudo haber visto las piedras y pudo haber dicho, no es cierto, no es cierto, es mentira lo que predico. ¿Tú podrás ir a terminar al final para recibir las pedradas? Hay que darle gracias a Dios que nos ha mantenido firmes hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy Jehová nos ha ayudado. Porque no es por tus fuerzas, no es por ti. Porque si fuera por tus fuerzas, entonces estás trabajando en vano y estás corriendo en vano. Entonces, mis hermanos, siguiente, última pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir proclamando de su gloria, de su poder y de su majestad, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob y de su Hijo Jesucristo? ¿Estarás dispuesto a seguirlo proclamando a pesar de todo? Si tu respuesta es sí, déjame decirte que entonces estás a un paso de la salvación y la vida eterna. ¿Y por qué te digo a un paso? Porque yo no conozco tu vida. Yo te podría decir, entonces si eres hijo de Dios, entonces si eres cristiano. No, eso yo no lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Pero sí te podría yo decir que estás a un paso de la salvación y la vida eterna. No, pastor, es que ya soy salvo, ya estoy inscrito en el libro de la vida, yo ya tengo la vida eterna asegurada. Gloria a Dios, qué bueno que ya te lo confirmó, pero no te lo confirmé yo, sino te lo confirmó el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Eso es lo más importante. ¿O qué quieres? ¿Que yo te diga que eres hijo de Dios? ¿O que yo te diga, no, sí, hermana, tú eres una hija de Dios? No, sí, hermano, tú eres un hijo de Dios. ¿Tú quieres escucharlo de mí? No, lo más importante es que lo escuches del Padre Eterno, del Dios Todopoderoso, que estés confirmada por medio del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que debe de interesarte. Ay, el pastor dice que a lo mejor no soy hija de Dios. ¿Qué? ¿El pastor quién es? El pastor es un ser humano. Que te lo confirme Dios, sí soy hijo de Dios. Y defiende eso, si verdaderamente el Espíritu te lo ha confirmado. No me lo defiendas a mí, no me lo refutes a mí, no me lo digas a mí. Díselo a Dios. Tu relación es entre Dios y tú. Pero el caminar va a dar la respuesta. Porque el amor de muchos se enfriará. Vamos a orar, mis hermanos.